pequeña nación. Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. Lola Zaplane cantando una canción que habla de la vida, del amor y del alcohol. Un montón de cosas vi, nombrena luego ya. ¿Será que mi nieto algún día se enterará? Fútbol, barete, yuyo raro, tereré. Gobierno de unos pobres que robaron el poder. De hermosos atardeceres y jardines de colores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Para recorrer mi pequeña nación debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. ¿Qué tal, gente? País, arrancamos otra edición, ya estamos en la ciudad de Villarrica, ya estamos con una persona que nos recibe y nos va a hacer un tour por el museo de la ciudad, así que Sí mismo. muchas gracias por recibirnos y si te puedes presentar para la gente. Bueno, yo soy el profesor Pedro Paredes, soy acá de Villarrica. Voy a tener el gusto de acompañarles, de mostrarles este edificio histórico de nuestra Villarrica, la más antigua que tenemos, que es el Museo Maestro Fermín López. Pasamos. Pasamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te seguimos, profe? Sí, Pedro Juan Paredes, efectivamente. este es tu libro. Sí, es el Gaucho Guay, el último libro. Es un libro un poco emblemático también para nuestra ciudad de Villarrica porque está basado en una poesía, en un poema que escribieron los muchachos ya por la década del 60 y que es realmente un símbolo también de nuestra Villarrica del Espíritu Santo, ¿eh? El Gaucho Guaí, comedia paraguaya. Con respecto a lo que es el guaí, ¿verdad? Y las cosas que de repente se hacen al revés o se entienden al revés, ¿verdad? ¿Eso para el villarriqueño es una ofensa o es una costumbre o está bien que no entiendan luego porque es de ustedes nomás? Bueno, realmente no es ninguna ofensa, o sea, nosotros nos sentimos muy felices, contentos cuando la gente nos tiran broma por las cosas que de repente a veces hacemos al revés, ¿verdad? Y a veces incluso lo hacemos de propósito para que justamente se encaramen, como se dice, se agarren de eso y nos puedan tirar bromas y compañía, ¿eh? Mi primera experiencia de lo que es de repente las cosas que no están como nosotros estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, ingresé a una habitación en Villarrica y quería prender la luz, ¿verdad? Y estaba afuera. Así mismo. Entonces prendés afuera y entras, ¿verdad? Sí. Pero te causa risa, ¿verdad? De repente Sí. es un momento de broma, de simpatía, ¿verdad? En ningún momento de ofensa, pero siempre hay ese ida y vuelta. Por eso pregunto, profesor, Sí, sí. para poder entender un poco y transmitir lo que es el sentir del guaí. Bueno, realmente hay una explicación histórica a esto. Hablan de que anteriormente, como todos saben, Villarrica fue una ciudad que fue mudándose. Tuvo 7 mudanzas, incluso hablan de más mudanzas. Y ellos corrían de los bandeirantes. Ya en aquella época, 1600, 1700, habían carteles que señalaban cuántas leguas quedaba de repente la localidad. Y entonces ellos siempre ponían del revés el cartel para que cuando vinieran los bandeirantes, entonces se vayan hacia otro lado y no llegaran a Villarrica y ellos tuvieran la oportunidad de correr, diríamos. Y es así que fueron mudándose de a poco, ¿eh? Esa es una de las explicaciones históricas que se da del famoso revés, ¿verdad? Y por primera vez escucho esa explicación y me imagino que la gente ahora en sus casas estará diciendo, históricamente ellos hacían de revés para no ser encontrados. Claro. Por los bandeirantes. Entonces, eso ya te va acostumbrando para hacer todo al revés. Sí. Ya no está mal los bandeirantes, pero siguió la costumbre por lo visto. Así mismo es. Bueno, realmente tiene también muchas connotaciones, justamente lo del... Esa es la más importante. Esa es la más importante. Hay muchas anécdotas.
Teníamos un cartel, por ejemplo, que decía bienvenido a Villarrica y vos estabas saliendo de la ciudad. Teníamos ventiladores de techo en una iglesia importante acá en nuestra ciudad que estaba por la pared. O sea, era ventilador de techo, pero puesto por la pared. ¿Cómo funciona eso? ¿Funciona? Claro que funcionaba. Le ponían una especie de, diríamos, traba, una pequeña traba y inclinado, ¿verdad? Y funcionaba perfectamente. Hoy en día ya fueron cambiados estos ventiladores. Eso lo tenía la iglesia Ibarotí de Villarrica. O sea, hay tantas anécdotas de gente que vienen, te cuentan, te dicen. Y nosotros nos reímos y nos sentimos realmente muy contentos con eso es importante destacar, ¿verdad? Que la alegría de ustedes, profe, sí, así mismo, es con la broma, pero usted una alegría. Bueno, este es el Museo Maestro Fermín López. Te quiero contar que este edificio es uno de los edificios más antiguos de Villarrica. Fue construido en el año 1842, en la época de don Carlos Antonio López. Acá funcionó la primera escuela a la patria del Paraguay, del interior paraguayo. En 1867, de esta escuela, de este edificio, se fue el maestro Fermín López con sus alumnitos hasta Piribebuy, en donde él fue, diríamos, muerto por las tropas brasileñas. Y posteriormente, también los niños, ¿verdad?, fueron muertos en Acostañú. O sea, los niños de acá, de este edificio, los niños se fueron hasta Piribebuy y después a Acostañú. Entonces, en homenaje a él, al maestro Fermín López, también que murió con los niños con también. Con los niños, efectivamente. Y tiene también, diríamos, sus detractores, ¿verdad? ¿Para qué llevó a los niños? ¿Por qué no se fue él solo? Pero tendríamos que, diríamos, ponernos en aquella época, en aquel momento en que la patria prácticamente se encontraba avasallada por tropas enemigas. Entonces, eso es lo que de repente da para debatir y discutir un poquitito, Y es muy difícil tomar postura de un momento difícil de la historia paraguaya, ¿verdad? Así es. Realmente con mucho dolor siempre se recuerda a los niños mártires de Acostañú y todos los que perdieron la vida en tantas batallas, ¿verdad? Tantas batallas que realmente siempre en cantidad estuvimos muy disminuidos, ¿verdad? Siempre fuimos minoría y a pesar de eso algunas batallas fueron positivas para el Paraguay. Y hay que ponernos en esa época, en ese momento. Y acá tenemos varias piezas históricas de la Guerra de la Triple Alianza. Tenemos también varios muebles donados por la comunidad. Sí. Haciendo un poco de historia, debemos destacar de que posteriormente esto funcionó como una escuela, la escuela Ramón Indalecio Cardoso. Posteriormente funcionó como una escuela para profesores, para docentes. Y en el año 1957 aproximadamente, el doctor Ramiro Domínguez, que es un conocido escritor y orgullo nuestro también, dio la idea de que esto se convirtiera en museo. Fue solamente ya en el año 1972 que, diríamos, el delegado de gobierno de aquella época, con otras autoridades, con el intendente municipal, convirtieron esto en un museo municipal que hasta hoy está vigente y que tiene muchísimas piezas históricas de nuestra querida Villarrica del Espíritu Santo. Eso justamente estaba consultando ahora. Por un lado se dice Villarrica, ¿verdad? Pero Villarrica del Espíritu Santo también es conocida de esa forma. Bueno, Villarrica del Espíritu Santo es el nombre completo de la ciudad, según la cédula real del 14 de mayo de 1570, que fue el año de creación de nuestra ciudad de Villarrica. Figura así mismo, y además debemos destacar de que figura en el acta fundacional Villarrica, aparte. O sea, no es todo junto como ahora escribimos, ¿verdad? Villarrica del Espíritu Santo. De una villa muy rica. Claro, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. En forma de broma dicen la gente, la ciudad de las tres mentiras. No es villa, no es rica, ni es del Espíritu Santo, dicen. ¿Por qué Villarrica del Espíritu Santo? Porque ellos creían de que en aquella época, en la zona del Brasil, en Guairá, donde se fundó la primera Villarrica del Espíritu Santo, existían minas de plata, diríamos. ¿Sí? Entonces, al fundar eso, lo nombraron como Villarrica del Espíritu Santo.
Posteriormente, nuestra Villarrica fue mudándose hasta llegar hoy acá a faldas del Ibituruzú y diríamos en cercanías del río Tebicuari. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Y alegra el corazón, suena la bandida y se arma el rock and roll. Chipa de almidón, albirroja campeón, a mi gente hermosa le dedico esta canción. De hermosos atardeceres y jardines de colores, las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Mi pequeña nación, debes recorrer ruta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va. Chipa de almidón, albirroja campeón, a mi gente hermosa le dedico esta canción. Debes conocer ruta 1 y ruta 2. Debes conocer ruta 1 y ruta 2. Seguimos con más de Villarrica, la vieja estación que hoy nos recibe. Vamos a hablar con la gente de la Senatur para que nos explique un poco. Ahí tenemos lo que era la azucarera de los Friedman, la vieja azucarera, el ingenio azucarero en esta parte. Allá tenemos en la otra esquina el viejo molino, pero que sigue funcionando. En la actualidad el molino que está allá en la esquina sigue funcionando. Y este era el sitio más importante de la ciudad de Villarrica en aquel entonces, ¿verdad? Susana, ¿cómo andamos? De vuelta. Que te presentes, por favor, para la gente. Sí. Susana Benítez, funcionaria de la Secretaría Nacional de Turismo, Oficina Regional de Villarrica. Bueno, estamos en lo que era la estación del ferrocarril y como habíamos hablado ya, que era un lugar muy importante, el centro de la ciudad prácticamente. Así mismo, en la época en que funcionaba el tren, el ferrocarril Carlos Antonio López, el barrio Estación era el centro de la ciudad, el eje donde en torno al tren giraba todo lo que es el movimiento de la ciudad. Como verás alrededor hay muchas edificaciones antiguas. El tren funcionó hasta los años 90 y actualmente está como ustedes ven. Claro, tenemos el viejo molino que sigue funcionando, me dijeron. Sí, sigue funcionando el viejo molino, es similar al que tenemos en Encarnación en la Costanera de San José, si se fijan. Bueno, y queremos mostrarle un poco lo que son los elementos históricos de la época, ¿verdad?, que siguen acá. En este lugar está bajo llave, nos abrieron. Tenemos lo que es una carretilla, el pesaje. Acá quiero mostrarles esta carretilla. Es antiquísima. Seguimos recorriendo con Susana. Esto parece ser una escalera. Puedo estar equivocado, no sé exactamente qué es, ¿verdad? Tenemos parte de los trenes. Tenemos al famoso cambio de vía. Acá están los tickets. ¿Estos tickets son de la época, Susana? Sí, de la época. Tenemos similar en la ciudad cercana acá, San Salvador, donde también existen todavía vagones de tren.
donde hay más cantidad de elementos de la época. Acá está. Estos son similares a lo que se da en Zapucay Sí. en la Estos son originales. ¿Cómo podrán ver? Estos son tickets históricos, ¿verdad? Y documentos. El banco, mira el banco, che, el banco largo. Tenemos ahí elementos de trabajo. Acá también vi que hay un delantal, me imagino que de la época. Ahí está. que utilizaban los empleados ferroviarios. Acá tenemos una valija muy antigua que no se abre. Ahí tiene plata de bebé. Se necesitan las llaves, ¿verdad? Acá están Ahí hay plata de bebé, no se puede abrir. acá están las herramientas de la época, ¿verdad? Bueno, Susana, queremos agradecerte que puedas estar con nosotros, poder abrir este lugar para poder disfrutar de lo que era nuestra historia y ver, ¿verdad?, lo que queda de ella. Exactamente, lo que es parte de la historia de Villarrica y también del Paraguay. El barrio, repetimos, barrio Estación. Estación de Villarrica. Estamos en la ex estación. Gracias, Susana. No, de nada. Hola. Hola, grupo. Bueno, estamos con la señora Marta hablando acá, ¿verdad? ¿Te quieres sentar conmigo, Sí, Marta? no hay problema. Hola, mi amor. Ella está acompañándonos también a nosotros, ¿verdad? Porque está con nosotros, ¿verdad? Ella está controlando que nadie haga ruido. Ella se fue. Se fue un poco más lejos. Vení acá conmigo. Vení, con tío Bicho. Vení. ¿No querés venir? Ven para acá. Yo ya voy a pegar. ¿Yo? Bueno, ni hablo. Ya voy a pegar. Yo pa. Yo no voy a poder ver. ¿Quién dice? ¿Yo sé? Bueno, no quiere venir. Bueno, Marta, ¿este lugar te lleva a qué año? En el año 84, 80 y 79. En ese interín pasaba el tren. Por acá pasaba. Los domingos, por ejemplo, las 3 de la tarde pasaba el tren. Nosotros, yo, mi familia, o sea que con mis hermanas, Sí. vendíamos uva, agua. En ese interín nos íbamos, sacábamos del pozo y decíamos agua helada, y era agua del pozo que traíamos. Y así, le vendía acá a la le gente. le vendíamos a la gente que iba en el tren, que pasaba en el tren. ¿Y a Inclusive, ¿Cuánto salía? Como un vaso de agua, ¿verdad? un vaso de agua en ese tiempo, un guaraní, 2 guaraní, por ahí iba a ser. Y traíamos uva, me acuerdo que traíamos en el canasto y vendíamos esta parte y la otra parte. Nosotros nos tocábamos la otra parte y que había zanjones. Muchas veces nos caíamos todo y mientras que recogíamos nuestra uva ya se iba el tren. O sea, este lado no era tu zona. No era mi zona. Otra mi hermana que son más grandes. Ella agarraba. la Pues, zona se más vendía linda. más acá que allá. Exactamente. Hasta- Así es. No, en toda la historia uno elige su cuadra, ¿verdad? Ahora Sí, tenemos sí. lo que cuidan los autos, ¿verdad? Esa es su calle, nadie puede entrar ahí a cobrar auto. Y como le dije, los domingos, por ejemplo, a las 3 pasaban. A las Y 3 acá, pasaba a las el 3 de tren. la tarde. Y acá lleno. Y los viernes a la noche pasaba a las 11, las 12 de la noche. Y acá, como ven ustedes, están el árbol. Y abajo de eso estaban los pasajeros. Ahí ponían su carpa, se acostaban, esperaban el momento que pasaba el tren, que pasaba a las 12, la 1 de la mañana. ¿Y acá estaba este techo o...? Estaba el techo, inclusive el techo llegó hasta allá, que después vino un temporal y que llevó todo el techo. Pero se volvió a construir más o menos, ¿verdad? Acá había la campana también, Ah, estaba una campana. había la campana.
Eso creo que se llevó en otra estación. ¿Cuántos años de trabajar en las vías del tren, verdad? Sí, muchos En la años estación. en la estación. Esto era el populoso, como se dice, barrio estación. El El populoso, populoso barrio estación. Acá se centraba todo, acá era el centro. Venían los taxistas, la gente del Carumbé y eso, todo acá se centraba. Era el populoso barrio estación. ¿Y qué más recordás de aquella época? Y muchas cosas, por decirte, yo tenía la casa de mi mamá acá en el frente y a veces tenía muchos sueños, nos íbamos a acostar y cuando sonaba la campana, nuestro padre nos despertaba y veníamos a vender la uva acá. Eso, por ejemplo. ¿Y qué más se vendía? Agua, Agua, uva. había señora que tenía su mesita y ahí tenía su aloja, le decían antes, el jugo que se hacía de piña, de aloja, vendía banana, chipa, todo eso se vendía. Mucha fruta y la chipa no faltó nunca. La chipa nunca faltó y mucha fruta, mucha fruta. Se consumía mucha fruta. Sí, mucha fruta, como le dije, la banana, la manzana, la mandarina que traían de su campiña, pero eso se traía así en ramas y ataban todo así. Era hermoso en ese tiempo. Y ya se perdió todo, o sea que cuando terminó Y la estación, vamos a decir, en este lugar también se conocían algunas personas de paso, los viajeros. Sí, sí. Se enamoraban de alguna villarriqueña o de algún muchacho Algún pasajero. no. Bajate, bueno, le decía. Huillina. No, eso no sucedió, No. ¿verdad? Pero O no se puede contar, ¿no? no se puede contar. Pero me acuerdo que mi padre cuando iba a viajar... pusiste toda roja. Me pusiste roja. Me acuerdo que mis padres cuando iban a ir en Buenos Aires, salían un viernes y ellos llegaban un lunes, 3 días de viaje tenía. Me acuerdo que mamá le ponía jugo que le hacía para su avío para Famoso irse. ¿verdad? avío. Famoso avío. Y en 3 días llegaron ellos, Era 3 días de acá hasta. hasta Buenos Aires. Estamos en 3 días. 3 días de viaje ellos se dieron. Y así también la espera, cuando venían la esperábamos acá también. Y hoy en un removido hasta Buenos Aires hace un día y medio, casi 2 también hace. O sea, no estamos muy lejos, ¿verdad? Sí, así es. Y esa es la anécdota que yo puedo decirle. Ahora, gracias Gracias al por SNPP también, estoy acá al Centro Cultural, que también estoy en la comisión. Contanos qué hacen. Estoy enseñando cosmetología. Soy instructora de SNPP y estoy enseñando cosmetología. Qué bueno. Mañana y tarde. Para tener alguna salida laboral. Para que puedan los jóvenes, ¿verdad?, tener otra vez un ambiente de reunirnos otra vez acá, que terminó, ¿verdad? Así que las chicas que quieran estudiar un poco de cosmetología pueden venir acá a Sí, la vieja estación, en el populoso barrio estación. Así mismo. Y del molino, ¿qué sabes? Y del molino todo el tiempo era que trabajaba, le daba su fruto al barrio mismo, le daba trabajo, había mucha salida acá, hay mucha salida y hasta ahora trabaja el molino. ¿Y la azucarera, qué recordás? En la azucarera trabajó mis padres, o sea que mi papá trabajó, se jubiló ahí. Y lo que más me acuerdo en ese tiempo, le llevábamos su famoso matula, como se dice, y nosotros con mi hermana comíamos todo otra vez de él. Le llevamos tortilla, porque anteriormente era tortilla con cocido, y nosotros consumíamos otra vez nuestro padre. Y mucha gente trabajaba Mucha gente trabajaba. en el ingenio azucarero. Sí. Y nosotros le esperamos ahí en la calinata, se dice. Y ahí le esperamos. Ellos salían y ahí compartían entre compañeros y nosotros le esperábamos. O sea que le llevábamos su matula para el desayuno. ¿Vamos a la calinata? ¿Qué te dicen? Vamos. Pero Acá nomás, a la vuelta nomás. Acá a la vuelta yo tengo mi curso. Sí, pero ahora no vino nadie. Te van a cuidar las chicas, ¿verdad? Vamos un ratito. Al lugar exacto donde ella se iba y le llevaba la
Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Hay otra escalinata acá. Sí, acá hay otra escalinata. También hay. Vamos a esta escalinata que está acá. Hay una comisión que atiende por el barrio. Sí. De limpiar esto, porque esto pues cuando no se limpia es un quitar, vamos a decir, pero esto se limpia. Está muy limpio, está Sí, muy bien limpio, cuidado. se cuida, inclusive ahí se pintó. La hija del profesor Cacho Resquín vino a pintar. Ya tenemos la escalinata de la fábrica. Ingenio azucarero que Sí. funcionó hace mucho tiempo. Y procuramos así de limpiar, ¿verdad? Hasta eso ayudan acá la comisión. Vengan Sí, de por acá pueden sacar también Masolino, está ahí la calinata. Hay un poco de agua, así que Hay mucha agua acá, va a ser difícil. Yo no voy a pasar un poquito. por acá. Esta es la famosa calinata. Sí. Cuando la espera era larga en la estación, venían acá a pasar algunos con su pareja, vamos a decir. Esta parte. Porque era el acá era sitio de oscuro. espera. Sí, porque acá no había luces, era muy oscuro. Y esta parte es lo que más se utilizaba, ¿verdad? Esta escalinata ya estaba en la Ya época. estaba. Este ya estaba en la época, o sea que hace muchos años ya estaba. Entonces la gente venía, se sentaba acá Se sentaba. con su pareja. Exactamente. O besito. Besitos y gay. Así es, dicho. Qué lindo. Sí. Qué lindo recordar, ¿verdad? Es lindo recordar, como le dije. Y esa parte estaban los taxistas esperando. Allá. Esa parte. Taxista, carumbecero, carrero, todo eso. Y está en una zona un poco alta. Una zona alta esta parte. Lindo viento. Sí. Gracias, Marta, por acompañarnos. Gracias también a ustedes por visitar el fabuloso barrio Estación. Sí, felices de estar por acá. Seguimos mostrando la parte de la escalinata. Acá ya hay unos asientos. Y estas casas antiguas que pertenecieron a inmigrantes, ¿verdad? Que vinieron a esta zona del país. Todas estas casas que se ven en los alrededores eran de inmigrantes. La familia Friedman y dos familias más que no recuerdo, que vamos a corroborar para poder informarles. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí. Con la sonrisa Bueno, y seguimos tibia de- recorriendo este museo y observamos cuadros históricos. Esto, por ejemplo, profe, ¿qué es? Esto anteriormente se utilizaba en los alumbrados públicos, ¿verdad? Artefactos de alumbrado público. Debemos destacar de que Queroseno, Villarrica, sí, efectivamente, Villarrica
fue una de las primeras ciudades que tuvo el suministro de energía eléctrica a través de una usina gigante, pero anteriormente a todo eso, ¿verdad? Tenía un sistema de iluminación de todas las calles con, diríamos, un artefacto como este, ¿verdad? Con a queroseno, ¿verdad? Y hasta hoy en día tenemos una compañía, ¿verdad?, de luz que es la única también en todo el país que, aparte de la ANDE, es el responsable de suministrar de energía eléctrica a la comunidad. No solamente la ANDE, sino que hay otra empresa. Sí, o sea, acá en Villarrica tenemos una empresa totalmente independiente a ANDE. Acá nosotros... ¿Cómo es eso? Y es una compañía de Luz y Fuerza, Sociedad Anónima, CLIPSA, que es la compañía que hace ya décadas está suministrando el servicio de energía eléctrica a Villarrica. ¿Se quedan sin luz ustedes o no? Absolutamente, un servicio espectacular. Eso, ¿Nunca se quedan sin luz? Nunca, es más, es una de las pocas ciudades en que la comunidad se levantó hace poco para apoyarle a esta empresa, ¿verdad?, por el servicio que presta, ¿no? Y bueno, eso es lo que de repente es un orgullo también del guaireño, ¿verdad? Es fanático de su empresa. Y podríamos decir un lujo, ¿verdad? Porque muchas veces con la ANDE solo no abastece todo el país. Increíble, vos es increíble. Todo el país está a oscura y nosotros con luz. No sé cómo hacen, ¿verdad? Pero es un servicio espectacular. Se cumple el nombre de la ciudad, Villarrica. Sí. Una ciudad rica en energía también. Al Maracambú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El diésel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al diésel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. La tierra adentro. Patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero, y al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa, orgullosos de decir soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. Como bien sabemos, el multi-instrumentista que se llama Maelo Gómez, nuestro hermano, el de los dedos más rápidos del mundo en requinto, también toca 16 a 20 instrumentos el ejecutor, y uno de ellos es esta la quena. Y como que habíamos comentado, ¿verdad?, fuera de los Gómez entabló amistad con varias personalidades, con decirte Schwarzenegger, por ejemplo, el famoso Stallone, David Carradine. Esta es la anécdota muy pequeña sobre David Carradine, el famoso Kung Fu. Entonces, como
ya eran amigos con los Gómez, estos grandes personajes. David Carradine vio que Maelo ejecutaba tan bien este instrumento. Entonces se le acercó en el gimnasio donde todo el mundo se van ahí, los Gómez, los grandes artistas, y le pidió a Maelo para que le enseñara a ejecutar este instrumento. Que una vez aprendido, él tocaba en sus películas, en la serie Kung Fu, la famosa serie Kung Fu. Entonces ahí tenemos una fotografía que ustedes ya registraron, ya a mano ya de David Carradine, este instrumento que le gustó tanto, y en todas sus películas él lo utilizó, yo diría dulcísimo instrumento. Y tengo entendido, o sea, por lo que veo, jamás fueron egoístas con su conocimiento, ni tampoco con lo que ustedes saben hacer, que es ejecutar los instrumentos, ¿verdad? Porque acá Osvaldo me estaba comentando que el señor Miguel también le enseñó a ejecutar la guitarra, nada más y nada menos que al gran Pelé. Sí, al gran Pelé. ¿Puedes comentar eso, Osvaldo? Sí, cómo no. Miguel, que muy joven, después de salir del servicio militar en el Chaco, estuvo un tiempito en Asunción y después ya se fue al Brasil, ya como músico profesional. Entonces ahí estaba en la ciudad de Santos, que es la ciudad donde es oriundo Edson Arantes do Nascimento, que es el famoso Pelé. Y estaban muy cerca de la casa de Pelé. Y Pelé entonces acababa de ganar el primer mundial de fútbol con Brasil. Era adolescente Pelé, ¿verdad? Y hicieron también una amistad con Miguel, y a Pelé le gustaba mucho, como buen brasileño, la música y la danza. Entonces Pelé le pidió a Miguel que le enseñara a tocar la guitarra y a cantar. Tal es así que ahí tenemos algunas fotos, ¿verdad? de la época, ¿verdad? En 1960 y algo. Cuando todas las tardecitas Miguel le enseñaba al joven Pelé a tocar y a cantar, ¿verdad? La guitarra. Exactamente, sí. Y después de algunos años, cuando Pelé se retiró profesionalmente, ¿verdad? del fútbol, en Nueva York, este gran jugador Quinaglia había reunido a varias estrellas del fútbol mundial y llamó a su equipo Cosmos para introducir en los Estados Unidos el fútbol, que ahora ellos llaman soccer, ¿no? Y Pelé, por supuesto, era la estrella principal. Y en esos tiempos los Gómez estaban en Nueva York. Ellos estuvieron muchos meses en Nueva York y New Jersey, que está ahí cruzando el puente, ¿verdad? Entonces ahí volvieron a encontrarse Miguel con Pelé después de varios años. Y creo que hay fotos de por ahí, ¿verdad? También de ese encuentro. Y esa es un poco la rica anécdota de Miguel y de los Gómez, ¿verdad? Llama mucho la atención a los chicos que vienen por lo conocido que es Pelé, ¿verdad? Y se sorprenden, ¿verdad? Por la amistad que había con Miguel. Y Miguel le enseñó realmente la guitarra, güey. Pelé toca muy bien y tiene 2 discos grabados en Brasil. Sí, él grabó. Y esa es una de las muchas anécdotas, así como la que contó también mi hermano Melanio, con las grandes personalidades del espectáculo y de otros ámbitos, ¿verdad? Que el grupo, por suerte, tuvo la ocasión de entablar amistad y de entrar en esos círculos, a veces muy cerrados, ¿verdad? Cuando salís en el exterior. Nosotros ya pertenecemos a un poco las últimas fases del grupo, ¿verdad? Antes de que empezaran a morir los hermanos, porque ya lastimosamente ya se fueron algunos físicamente. Pero están surgiendo nueva generación. Y a eso quiero llegar, ¿verdad? Yo en el 95-96 me alejé de la música profesional. Estábamos integrando el clan de los Gómez, eran 2 grupos juntos, ¿verdad? Trigal, que teníamos con nuestros hermanos, y los Gómez. Después de la visita al Vaticano quedamos así conformando un grupo grande. Entonces yo, para dedicarme a la abogacía, dejé profesionalmente la música y continuaron los otros hermanos. Entonces Miguel, el director, vino a quedarse en Villarrica, que era su sueño, después de casi 50 años de rondar por el planeta. Entonces vino a quedarse y siguió con los Gómez.
Muchas gracias. Thank you very much. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Teatro Lobero. Estamos muy felices en poder estar con ustedes a través de nuestro primer concierto en el sur de California. Y más en una época muy fantástica, una época memorable en donde se está realizando los Juegos Olímpicos de 1984. Muchísimas gracias y la verdad que los queremos mucho. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Hasta yo. Dale. Después mañana tú. Bueno, estamos llegando a la casa de un futbolista villarriqueño. La casa de Edgar González. ¿Cómo te va, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, un placer, bienvenido a nuestra querida ciudad y a mi humilde casa. Muchísimas gracias, Edgar, gracias por recibirnos y vamos a pasar, vamos a hablar un poco de lo que fue. Sí, tengo mucha historia. Tu vida en el fútbol. Tengo mucha historia, aparte me gusta hablar de lo que viví en el fútbol. Sí. ¿Colgaste los botines? ¿Así se dice? Sí, bueno, pero en este caso no colgué, regalé todos los botines que tuve, no tengo ni uno colgado. Yo creo que los futbolistas nunca dejan permiso. Los futbolistas nunca dejan el deporte, o sea, siempre siguen jugando. Y no, la verdad que uno busca seguir jugando, busca estar todavía en el ritmo, pero bueno, yo cuando me dejé de fútbol dije, no, ya no me voy a meter más en el fútbol, o sea que jugando, pero sí, ahora estoy con los chicos en la escuela de fútbol, soy coordinador de la escuela de fútbol de la Gobernación acá de Guairá. ¿Sí el fútbol en tu vida? Claro, tengo mi hijo y eso que están creciendo en el ambiente también futbolístico y bueno, estoy en eso. Contanos un poco tu historia y a la gente también para saber un poco cómo empieza Edgar. Yo tengo, o sea, la casa de mi papá está cerca acá. Sí. Enfrente de mi casa, frente a la casa de mi papá, hay una canchita, se llama 5 de marzo. Sí. Y ahí jugué desde que tenía, me acuerdo, desde que tenía 2, 3 años, ¿no? Sí. Y todos los días ligaba porque no quería entrar, jugaba al fútbol. Llegó un momento que ya veía en la tele los jugadores de fútbol, quería tener también, llegar en ese objetivo. Y así una vez mi padrino, cuando yo tenía 16, 17 años creo, mi padrino, que ya falleció, me dijo, si era de Aguacé la partido, Aguacé padrino, para la idea, es caballería, mejor servir. Y
Bueno, me fui, en serio le pregunté y me dice, ahí está el general Dino César Oviedo, es dirigente del Cerro Corá, y también empezó a me contó, y me gustó, Sí. porque mi papá y eso no tenían la posibilidad de pagar y que yo me vaya, estar ahí, bueno. Me fui y le conté a mi mamá no quería saber nada. Me dijo, no, ¿dónde putaste si me voy a Y yo hablé con papá y papá me aceptó. Me dijo, sí, bueno, me fui. Me fui a probar. Llegué en la caballería, en el primer cuerpo de ejército de Campo Grande, y ahí jugué. Y bueno, hubo torneo intercuerpo, caballería. Y bueno, salió lo que me dijo mi padrino. Y esta es mi camiseta de aquella vez. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé, una camiseta del primer cuerpo de ejército de cuartel general de caballería. Y bueno, de ahí, cuando cumplí un año de servicio, me quedé en Cerro Corá. Jugué en las inferiores, en Cerro Corá en la juvenil. Y me ayudó mucho Paturuzu Palacio, que es mi compueblano acá también. Paturuzu Palacio, sí. Él me ayudó para quedarme también. Después de ahí me fui en Cerro Porteño. Otra vez. Olimpia también. Estuve en Olimpia, primero estuve en Cerro. Y después en Cerro me llevó el profesor Gustavo Costa, que estaba conmigo en Guaraní. En Guaraní. Claro. Me fui en Cerro Porteño. Y ahí jugamos un partido en una Libertadores contra Flamengo. Y tuve la posibilidad de jugar contra, para mí, el mejor jugador del mundo hasta hoy día. Todavía Messi no le está alcanzando para mí. Cada uno tenemos nuestro gusto, ¿no? Claro. Fue con Ronaldinho que tuve la posibilidad, me fui y le pedí, le dije, por favor, no sé si me entendió. Y esta es una camiseta de recuerdo de que tuve. No, Ronaldinho. Sí, tuve que cambiar con él. Una linda camiseta de recuerdo. Y esto significa mucho. Mucho. Eso no tiene precio. En esta camiseta está el nombre desde tu padrino hasta todos los técnicos que te hicieron debutar.